Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver la revisión de los mercados, vamos a hacer el repaso macroeconómico y la revisión técnica de los principales mercados, que ya vamos avanzando, que se encuentra bastante tranquila, ¿vale? Bien, como siempre empezamos por la visión macro y vamos a ver el apartado del coronavirus y vemos que a nivel mundial estamos observando cómo los casos de COVID están continuando a la baja, lo cual hace pensar que todavía no existe una variante que invalide los anticuerpos, así que a nivel global tenemos actualmente una tendencia bajista en todos los casos. Si todo sigue igual y no aparece una variante que sea capaz de esquivar los anticuerpos y neutralice el efecto de las vacunas, pues da la sensación de que este problema que hemos tenido se acabará resolviendo con éxito, y aunque parece bastante probable que el virus continúe con nosotros en un futuro, también es cierto que los virus tienden a ser menos agresivos a medida que se acomodan dentro de nuestra vida. Así que todos los datos, al menos por ahora, parecen bastante optimistas, pero seguiremos vigilándolos y también vigilaremos las medidas que los gobiernos puedan tomar en base a los datos que vayan surgiendo. Bien, vamos a ver ahora los tipos de interés, la inflación, el dólar y el oro. Bueno, vamos a empezar por la inflación y los tipos de interés, y hemos visto que el informe de IPC del jueves pasado, para mayo de 2021, superó las expectativas que tenía el mercado. Como ya veníamos informando, se esperaba un 4,7% interanual y se obtuvo un dato en torno al 5%. En esta gráfica podemos ver el IPC interanual, las tasas del tesoro a 10 años y las tasas del tesoro a 3 meses. El IPC subyacente, el que excluye los precios de los alimentos y la energía, que es el que utilizan los bancos centrales, se situó en torno al 3,8% interanual, lo que supone la cifra más alta desde 1992. Esto nos da a pensar que nuestro escenario más probable continúa vigente, que es un repunte de la inflación mientras las tasas de interés continúan en torno al 0%. Pero no tenemos que olvidar que en junio se publican cifras que probablemente bajará de este 5% debido a que el efecto base del que tanto hemos hablado se va a ir disipando. Esperamos que las cifras arrojadas continúen siendo relativamente altas, pero comparadas año contra año esperamos que sean más bajas que las últimas publicadas. Creo que podríamos esperar cifras en torno al 4,5-5,1%. Para los datos que veremos en agosto, ese efecto base todavía estará mucho más diluido, pero para entonces es probable que tengamos un petróleo con precios bastante altos y este motivo ayude a sostener esa inflación. Así que nuestras expectativas de inflación de cara a los próximos meses básicamente son a la baja en comparación con estos últimos datos que hemos obtenido, pero no esperamos un retorno al punto inicial previo tampoco. Por otro lado, los bonos del tesoro, como ves en la gráfica, ni se han inmutado ante estos datos, pero esto también era de esperar debido a que el mayor comprador de bonos del tesoro actualmente es el Fed, y estamos viendo cómo esa cantidad de liquidez aportada en comparación con la cantidad limitada de bonos emitidos está ayudando a mantener esos rendimientos en tasas tan bajas, muy por debajo de la tasa de inflación. Si tenemos en cuenta lo que acabamos de comentar sobre la alta probabilidad de que la inflación interanual comience a disminuir desde máximo, las palabras del Fed sobre una inflación transitoria será aún más creíble, pero desde mi punto de vista, si es transitoria o no, dependerá en gran medida de lo que pase con el estímulo fiscal y de los precios de la energía. Pero no solo eso, sino que también tendremos que estar monitorizando qué pasa con las rentas y con los salarios. Dicho esto, creo conveniente distinguir entre dos tipos de inflación transitoria. Una de ellas es que los precios, una vez repuntan, permanecen elevados por un tiempo, pero dejan de continuar al alza aunque se mantengan en rangos relativamente altos, que creo que es lo que veremos en esta ocasión. Y otro tipo de inflación transitoria es que los precios repuntan durante un periodo y luego vuelven a su punto inicial. Este escenario yo lo veo poco probable, ¿vale? Yo estimo que después de este repunte pues vamos a tener una inflación por encima del punto inicial sostenida en el tiempo. Por la parte del dólar, estamos viendo como la TGA, que es la cuenta corriente general que utiliza el Departamento del Tesoro y desde la cual el gobierno de Estados Unidos realiza sus pagos oficiales, que lo tenemos en este gráfico, ha ido reduciéndose con el Fed desde marzo hacia niveles más normales. Esto significa que el aumento de los rendimientos del tesoro ha sido beneficioso para el dólar, como hemos estado viendo últimamente. Aquí lo vemos en esta gráfica, ese ligero repunte, pero se espera que la TGA caiga considerablemente en los próximos meses, como ya estamos viendo que está cayendo de forma bastante aguda. Así que si todo se mantiene constante, esta es una variable a tener en cuenta para que el dólar continúe con su presión bajista. Cuando el Departamento del Tesoro emite bonos a un ritmo más rápido de lo que se gasta el dinero que recibe, acumula efectivo en su cuenta de TGA. Luego, cuando el Tesoro gasta a un ritmo más rápido de lo que recibe, entonces estará retirando dinero de la TGA. Por lo tanto, el hecho de que la TGA haya caído en los últimos meses significa que el gobierno no ha tenido que emitir una gran cantidad de letras, pagarés y bonos del Tesoro. Esto, junto a la compra de la Fed por 80.000 millones de dólares por mes, significa que ha habido muy pocas emisiones netas de bonos del Tesoro para que las absorba el mercado privado. Esto hemos visto que ha ejercido una presión a la baja sobre los rendimientos en los bonos del Tesoro. De hecho, vemos que ha ejercido una presión tan potente como para mantenerlos bajos incluso ante los efectos de la inflación.
Sin embargo, en la segunda mitad del año podríamos ver cómo el rendimiento de los bonos a largo plazo se recupera, ya que el Tesoro planea emitir casi el doble de valores netos en el tercer trimestre de lo que está haciendo este segundo trimestre, lo que significa que el sector privado tendrá que aumentar sus compras de bonos del Tesoro y los bancos hoy en día tienen menos capacidad de comprar bonos del Tesoro que hace unos meses. Así que si aumentan las tasas, la probabilidad de que las acciones consideradas value tengan un repunte nuevamente es bastante alta, aunque dependerá de cómo esté la economía en ese momento. Este mismo motivo de una posibilidad de repunte en las tasas de interés podría explicar el por qué el Fed no reduce sus compras de activos, ya que esperan que alrededor de 800.000 millones de dólares en emisiones netas de bonos del Tesoro van a llegar en el tercer trimestre de acuerdo con las proyecciones del Departamento del Tesoro, y parece bastante complicado que el sector privado pueda absorber toda esa cantidad sin tasas de interés más altas. Por lo tanto, tal vez el Fed podría reducir sus compras de valores respaldados por hipotecas, pero esto aún está por ver. Y por la parte del oro, vemos cómo continúa con su relación inversa con las tasas de interés reales, y esto es interesante para tener en cuenta. A menudo se considera que el mercado de bonos es donde se encuentra el dinero inteligente, pero el mercado de bonos realmente lo que está tratando de resolver son múltiples variables, como por ejemplo la escasez de garantías. Por lo tanto, no está necesariamente tratando de predecir con precisión la inflación. Esto se hace más cierto cuando tenemos al Fed como mayor comprador de bonos y con la reducción que estamos viendo de TGA, lo que significa que hay muy poca oferta neta de bonos del Tesoro para el mercado privado. Así que hay que tener en cuenta que ese dinero inteligente también puede perder poder adquisitivo. Por poner un ejemplo, parece que no queda mucho para que el rendimiento de los bonos a 10 años comprados a mediados del 2020 tenga una yield o una rentabilidad inferior al IPC. En ese caso, haría falta un periodo de deflación para que ese bono se completara en términos reales. Dicho de otra manera, los bonos del Tesoro son una buena garantía en los mercados financieros, de eso no hay duda, pero sus rendimientos no son necesariamente un buen indicador de inflación futura, especialmente en el entorno actual donde vemos tanto control. Entonces, cuando veamos que alguien comenta que los bonos predicen que la inflación es transitoria, ten en cuenta estas limitaciones que acabamos de comentar. La realidad es que el mercado de bonos puede perder y de hecho a veces pierde poder adquisitivo. Bien, pues si os parece vamos a ver ahora el aspecto técnico del mercado. Bueno, pues como siempre empezamos por el SP500 y esto es lo que tenemos. En el informe anterior decíamos que no habíamos perdido ni la directriz ni la zona de soporte relevante y que lo más probable era un nuevo rebote, una continuación de la subida, y efectivamente pues es lo que estamos teniendo. Hemos roto los máximos históricos, toda esa zona de 4.185, 4.169 funcionó perfectamente como soporte, hemos roto ese rango lateral que se formó y estamos en máximo histórico. Bueno, a nivel de indicadores tenemos divergencias bajistas, eso es cierto, pero teniendo en cuenta cómo va siendo la estructura, pues no parece que vaya a ser una corrección bastante agresiva. Y por lo tanto lo que nos queda básicamente es que el SP500 se encuentra en máximo histórico, lo tenemos en subida libre, tendríamos esa divergencia bajista que podría darnos cierta corrección, pero creo que el movimiento sería algo así, a partir de aquí tirar, ¿vale? Considero que esto sería lo más probable. El soporte en primer lugar que estaría vigilando sería básicamente los 4.209 puntos. Si se llega a perder creo que tendríamos una rotación hacia los 4.165 puntos. Esto para los que os gusta el corto plazo. Creo que la zona de 4.165 sí que es relevante, ya que si se pierde podríamos ver una extensión de las caídas de en torno a un 3% hacia los niveles de 4.054 puntos, 4.028 puntos. Pero si somos inversores de largo plazo, pues básicamente el primer soporte relevante que tendríamos que vigilar son los 4.025 puntos y en segundo lugar yo estaría vigilando los 3.847 puntos. La directriz sigue intacta y por lo tanto lo que yo esperaría sería una continuación del mercado alcista, a no ser que se pierdan los niveles que acabamos de comentar. Bien, por el lado del Nasdaq 100, como vemos, acabamos de romper de nuevo los máximos históricos, estamos en tendencia alcista. Ahora toda esta zona de aquí se debería de estructurar como zona de soporte en torno a los 13.893 puntos y el objetivo que tendríamos a medio plazo son los 15.824 puntos. Así que lo más probable es que el Nasdaq 100 continúe con su subida, ¿de acuerdo? El primer soporte a vigilar serían los 13.464 puntos, el segundo soporte a vigilar sería ese nivel de 12.934 puntos y por último el nivel más relevante que tendríamos que vigilar si somos inversores de medio o largo plazo serían los 12.200 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Que como veis ni nos hemos acercado durante este proceso de consolidación lateral. Así que lo que yo esperaría para las próximas sesiones para el Nasdaq 100 sería pues básicamente una continuación de la subida.
y estaría vigilando, pues dependiendo de si soy cortoplacista, medioplacista o largoplacista, los niveles que acabamos de comentar. Bien, por el lado del DAX, ¿qué tenemos? Bueno, pues acabamos de romper esa estructura de consolidación lateral. Aquí la tenemos y eso nos deja un objetivo al alza, que básicamente consiste en la zona de los 16.254 puntos. Está bastante fuerte, estamos en máximo histórico, acabamos de romper los máximos anteriores y por lo tanto la primera zona pivote que yo estaría vigilando serían los 15.352 puntos y en segundo lugar los 14.806 puntos. Mientras no perdamos los 14.806 puntos, la tendencia sigue siendo alcista y no me preocuparía de una corrección mayor hacia niveles de 13.800, 13.200. Así que como veis, la directriz principal alcista sigue intacta y por lo tanto lo que esperaríamos para las siguientes sesiones, básicamente para el DAX, es que continúe su subida hasta cumplir los 16.254 puntos y vigilaría la zona de soporte que acabamos de comentar. Bien, por la parte del IBEX 35, aquí lo tenemos, hemos llegado de lleno a la cota que estábamos esperando. A nivel de indicadores sí que es cierto que apreciamos cierta debilidad, aquí lo tenemos, esas divergencias bajistas bastante claras, por lo tanto lo que esperaríamos desde esta cota, lo más lógico, sería una corrección, ¿vale? Pero por ahora, como vemos, esa directriz alcista sigue intacta y por lo tanto el último mínimo que considero muy interesante a vigilar se trata de los niveles de 8.980 puntos. Mientras no se pierda el nivel, parece que el IBEX 35 puede continuar al alza, aunque estemos en una zona de resistencia, pero como el resto de las bolsas acompañan con fuerza al alza, es probable que el IBEX 35 continúe haciéndolo bastante bien, ¿vale? Para medio y largo plazo considero que la zona más importante a vigilar son los 8.500, 8.240 puntos. Mientras no se pierda ese nivel, creo que el IBEX 35 pues podría moverse por estas cotas, pero si el resto de las bolsas acompañan, pues finalmente acabaremos rompiendo al alza. Eso sí, si estuviese comprado, pues igual no me saldría ahora y estaría esperando la ruptura de esos 8.973, 9.044 puntos. Cerraría algo de posición, pero el resto la mantendría con un stop ceñido por si acaso el IBEX continuase al alza. Bien, por el lado de los emergentes, bueno, pues esto es lo que teníamos, el objetivo sigue siendo 85,52. Vimos que esa corrección volvió a apoyar en la zona de soporte muy interesante, donde era también bastante interesante añadir compras y desde ahí hemos rebotado. Bueno, pues toda esta zona de aquí parece que es básicamente un doble suelo y eso nos deja como objetivo una vuelta a 58,33. Así que zona de soporte interesante 51,09, 52,03 y mientras no se pierda ese nivel estaría bastante cómodo dentro del ETF de mercados emergentes. Por la parte de Japón decíamos que todo esto se había conformado en una estructura tipo triangular que debería de haber cumplido su objetivo a la baja. Como veis se está invalidando, claramente se va a invalidar totalmente, se invalidaría con la ruptura de los 29.695 puntos y parece que va camino a ello. Así que ante esta situación solo nos queda repintar de nuevo la historia y esto es lo que tendríamos, ¿vale? En lugar de una corrección severa, lo que estamos teniendo es básicamente una consolidación de toda la subida anterior y por lo tanto la superación de los 29.695 puntos nos dejaría un objetivo claro hacia los niveles de 31.816 puntos, ¿de acuerdo? Estamos a punto de romper el canal y está a punto de darnos una señal de compra, así que yo lo tendría en cuenta y le echaría un ojo. Por la parte de los soportes, lo que no queremos que pierda es todo este nivel de aquí, que básicamente se trata de los 28.600 puntos. En el caso de querer jugar este movimiento, pues entraríamos en compras y pondríamos un stop por la zona de los 28.600 puntos. De esta forma nuestro riesgo sería este y nuestro beneficio potencial sería el doble, como podéis ver. Así que el ratio de beneficios-pérdida es bastante bueno. Y por la parte del segundo soporte más importante a vigilar se trata de esos 27.097 puntos. Si llegamos a perder ese nivel, pues creo que podríamos ir a buscar los niveles de 24.480 puntos, donde representaría una buena oportunidad de compra para el largo plazo, ¿de acuerdo? Pero eso parece poco probable y parece que lo más probable es que continuemos con la subida. Bien, por la parte de la plata, esto es lo que tenemos, seguimos dentro de ese gran rango que va desde los 30 hacia los 21,63 aproximadamente. Ya decíamos que la ruptura de esta directriz era una buena oportunidad de compra que nos iba a llevar hacia los niveles de 28,89, nos hemos acercado bastante. Esto parece una consolidación lateral y yo personalmente creo que lo más probable es que acabe rompiendo por arriba y nos meta de lleno dentro del objetivo, que sería básicamente esos 29-30 aproximadamente. Si llega a superar en algún momento la cota de los 30 sería una señal de compra bastante importante que nos llevaría hacia niveles de 37 aproximadamente. Así que yo por ahora sigo siendo positivo con la plata. El último mínimo a vigilar son los 26,97, que sería a modo de trading, ya que si se pierde creo que podríamos ir a buscar este nivel de aquí, esta zona pivote de los 25,90, pero no dejaríamos de estar dentro de ese rango. Así que son movimientos menores contra algo que considero que acabará siendo un movimiento mayor, que será la ruptura de los
los 30.09, así que lo iremos vigilando. Por la parte del oro, esto es lo que tenemos, acabamos rompiendo ese canal correctivo al alza, por lo tanto tenemos un objetivo activo hacia los 2087 puntos. Tras esa ruptura, como veis, hemos tenido dos rechazos bastante fuertes, que parece una corrección en tipo ABC, que parece que ha terminado en la zona de soporte en torno a los 1845 puntos. Como veis, toda esta zona ha funcionado muy bien de soporte, luego resistencia, soporte, resistencia, 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 soporte, 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 y por lo tanto considero que lo más probable es que desde aquí tengamos esa extensión hacia el primer objetivo, que son los 1941-1966 puntos, ¿vale? Así que por ahora sigo optimista con el oro. Esto podríamos denominarlo un simple pullback incluso a la directriz superior que marcaba el canal bajista. Por otro lado, si se llega a perder esa zona de soporte, creo que entonces podríamos profundizar en las caídas hacia el 38-50% de corrección, que son los 1825-1796, y el escenario que peor se me ocurre sería llegar al 61,8 en torno a los 1768 puntos, que sería retestear la directriz alcista. Esto lo considero poco probable y yo personalmente me inclino más por este escenario que os estoy pintando. Otros niveles de soporte interesantes a vigilar pues son los 1811 y más tarde los 1759, esa zona es clave. Si la pierde se vería en bastantes problemas la cotización del oro, pero por ahora no parece el escenario más probable, como digo, y para mí el movimiento más razonable sería ir a retestear ese nivel de 1966-1941. Bien, por la parte del petróleo Texas, bueno, pues tenemos activo tras la ruptura de esos máximos un objetivo que nos lleva básicamente hacia 78.04 y básicamente 76.83, 72.90 sería el objetivo donde yo empezaría a deshacer algo de posiciones de las compradas en el petróleo en estos niveles, ¿de acuerdo? Así que tendencia alcista, lo más probable es que continúe subiendo. La primera zona de soporte más importante son los 67.95, 66.33 y la segunda y muy importante serían los 61.72. Mientras no perdamos los 61.72, pues la tendencia sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Por eso decíamos en la primera parte del informe que esperábamos una presión inflacionista gracias a la presión que va a hacer el sector energético. ¿Qué pasa con el eurodólar? Bueno, pues esta es la estructura que yo estoy barajando. Fijaros, vamos a ir desde más hasta menos. Vamos a empezar por un gráfico semanal. Tenemos la directriz bajista rota de todo este patrón correctivo que teníamos. Por lo tanto, da la sensación que lo que tendríamos que estar esperando son continuación de la subida en el eurodólar. Si bajamos a un gráfico diario, vemos que la zona de soporte se conforma por 1.20, 1.19, la primera zona de soporte, y la segunda por 1.17, 1.16 aproximadamente. Como veis, la estructura de fondo parece que está dibujándose en un patrón de canal alcista, por lo tanto, da la sensación de que lo más probable es que tal vez estemos viviendo un cierto retroceso del 38-50% de corrección, es decir, que incluso podríamos corregir algo más que nos llevase a esa zona de soporte, aquí más o menos, y desde ahí nuevamente tener un repunte en el eurodólar. Así que nuestro escenario más probable sería algo así, o bien desde la zona actual o bien un poquito más abajo, tener de nuevo un fortalecimiento para el par. Mientras no se pierdan los soportes, la tendencia sigue siendo alcista y por lo tanto todo lo que sean acercamientos a zonas de soporte interesantes como las que acabamos de comentar, pues sería una buena oportunidad de compra. Y por último vamos a ver las criptomonedas. Por la parte de Bitcoin, bueno, pues tenemos ese objetivo cumplido que ya decíamos hacia la zona de los $33.000, apoyamos en el soporte de los $30.000, $27.000 y a raíz de ahí estamos rebotando. La zona de resistencia más cercana son los $42.000 aproximadamente y después, si se rompe, iríamos a buscar la media, que serían los $47.000 aproximadamente. La tendencia, como veis, sigue siendo alcista, pero lo cierto es que existe bastante controversia actualmente con qué puede pasar con el Bitcoin, ¿de acuerdo? La directriz bajista en RSI aún no se ha roto, por lo tanto considero menos probable que se acabe rompiendo la zona de los 42.000 puntos. Creo que desde aquí podríamos tener cierto rechazo y si soy alcista para largo plazo, pues yo estaría vigilando muy de cerca esos 30.000 puntos. Si se llegan a perder, creo que la expectativa de que podamos ir a buscar los 19.000 o $14.000 es bastante probable. Así que actualmente estamos en rango y estaría vigilando por dónde rompe, ¿vale? Y por último, por la parte de Ethereum, pues más de lo mismo. Estábamos estructurando una figura tipo triangular que finalmente rompió por abajo, así que nuestro objetivo serían los 1500, 1273 puntos, pero si se llega a superar los niveles de 2963 puntos, pues invalidaría totalmente nuestro escenario bajista y por lo tanto la perspectiva de que continúen las subidas pues sería bastante alta. Si miramos a largo plazo, la zona de soporte más importante son los 1457, 1273 puntos.
Parece que lo más probable, al igual que en Bitcoin, es que tengamos una corrección, pero habrá que ir valorándolo. Por lo pronto yo me marcaría como resistencia los 2.963 puntos y si se rompe invalidaríamos el escenario negativo. Bueno, pues esta es nuestra visión actual de los mercados, compañeros. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, dale a me gusta que yo lo sepa para seguir generándolo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Mucha suerte en vuestras inversiones y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.